Empresaria, jóvenes. Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE, ¿no? Vamos a esperar a ver un momento para poder dar inicio con la clase, ¿no? Se está cumpliendo con lo que son las clases virtuales. Esperamos a ver un momentito. Mientras tanto voy a ir compartiendo mi pantalla. Estoy compartiendo mi pantalla, espero que estén logrando visualizar. No veo like que van enviando, entonces quiere decir que están visualizando mi pantalla. Vamos a ver un momento, jóvenes y señoritas. Mientras tanto, vayan teniendo, ¿no?, algún apunte para que puedan ir anotando sobre la clase que se va a realizar. Quizás tienen el módulo que han ido imprimiendo, ¿no? Lo tienen a la mano, pueden ir teniendo, ¿no?, a su costado para que puedan ir visualizando. Vamos a ver un momentito. Ahora sí vamos a dar inicio con la clase, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE. Vamos a ir continuando, desarrollando, ¿no?, el área de matemática. El tema que se va a aprender es sobre triángulos. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Antes de dar inicio con la clase, vamos a dar algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos, porque todas las clases están siendo grabadas, ¿no?, para que ustedes lo puedan ir visualizando nuevamente la clase, y también para aquellos compañeros que no lograron ingresar al aula virtual lo puedan ir visualizando. En segundo lugar, hay que participar, jóvenes y señoritas. Para ello tienen que ir activando su micrófono. Una vez participado, desactivamos nuestro micrófono. Si en caso tienen algún inconveniente con su micrófono, la participación también lo pueden ir realizando, ¿no?, escribiendo a través del chat. Finalmente, la última recomendación es que ustedes tienen que ir anotando, ¿no?, sobre el tema que se va a aprender el día de hoy. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. Triángulos. Antes de definir a qué se refiere triángulos, quisiera escuchar a alguno de ustedes, ¿no? ¿Tiene alguna idea? ¿Alguna participación? Buenas tardes, maestra. Una figura geométrica que tiene 3 lados. Muy bien. ¿Alguna otra participación? Muy bien, si no hay ninguna otra participación, vamos a ir continuando. Es un polígono de 3 lados, es decir, una porción de plano limitada de 3 segmentos, ¿no?, unidos 2 a 2 por sus extremos. Los 3 segmentos, o sea, que limitan un triángulo, se denominan lados, y los extremos de los lados se llaman vértices. En un triángulo se consideran 2 tipos de ángulos, ¿no? Vamos a tener lo que es el ángulo interior, formado por 2 lados, y exterior, formado por un lado y la prolongación de otro. A continuación, nos vamos a ir viendo los elementos de un triángulo. Nos dice lo siguiente, ¿no? Del triángulo, o sea, ABC, que se muestra en la figura, recordamos los siguientes elementos. Ahí está el triángulo, el ABC. En primer lugar, se está indicando lo que son los lados, ¿no? Voy a poner un momento otro color. Ahí está. Tenemos el lado, por ejemplo, acá está, ¿no? El AB. Es un lado. Luego tenemos el otro lado, que es el BC. Y finalmente tenemos el lado AC. O sea, cuando nosotros, ¿no?, se nos va mostrando
Por ejemplo, ahí nos va indicando, así está, A y B, ¿no? Y hay una línea encima. Nunca debemos de olvidarnos que quiere decir que va a partir del vértice A y va a llegar hasta el vértice B. ¿Quién nos indica? Esta línea encima que nosotros estamos observando. Miren, dense cuenta. ¿Ve? Ahí está indicándonos. No es que por gusto va a estar mostrándonos, ¿no? Esa línea encima. Nunca debemos de olvidarnos que quiere decir que va a partir de un vértice y va a llegar a otro vértice. De igual modo, si queremos ver otro lado, igual de un vértice a otro vértice. ¿Y los vértices cuáles son? Pues no son el vértice A, el vértice B y el vértice C. Ahora, en los ángulos internos, o sea, son los ángulos que están dentro de la figura, en este caso dentro de la figura del triángulo. ¿Qué ángulos observamos? Estamos observando el ángulo alfa, el ángulo beta y también el ángulo teta. Ahora, los ángulos externos tenemos, está X, Y y Z. Acá ustedes dense cuenta lo siguiente. Suponiendo estamos partiendo, miren acá, se está prolongando, ¿no? Para poder indicar el ángulo externo. Y ahí está X. Esta línea que acabo de graficarlo, ¿no? Nuevamente esa línea roja, va a ir girando, va a seguir girando, 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 y va a llegar a un momento que va a estar ahí. ¿No? Como está ahí, mira, dense cuenta que en esta parte está, ¿qué cosa? El ángulo X. Entonces, si está girando la otra flecha que acabo de graficar, esta posición va a tener que ser el ángulo Y. Y nuevamente, igual, esta va a seguir girando, va a llegar un momento que va a llegar hasta ahí, y esto pues es la otra ángulo exterior. ¿Por qué les explico de esa forma? Es que va a haber quizás en algún momento, no va a estar esa forma, posiblemente les pueda indicar quizás acá, suponiendo que esté acá X. Y si está ese ángulo X, ¿no? ¿Dónde ustedes van a tener que graficar? ¿No? Ahí suponiendo que esté X, entonces los demás, para que vayan completando, van a tener que hacer lo siguiente. Va a venir hacia este lado, de lo que está de esta parte, ¿no? Va a ir viniendo, va a venir, ¿no? Esa forma, y va a estar así. Va a llegar ahí, y déjense cuenta dónde está el ángulo. Entonces, igual, ¿dónde va a estar ubicada? Esta parte. ¿Y eso quién va a tener que ser? Pues es el Z. Y luego el otro, igual manera. Va a seguir viniendo, viniendo, va a llegar hasta un momento que va a llegar hasta ahí. Y esta parte va a tener que ser ¿quién? El ángulo Y. Por esa razón, en cada esa posición, ¿no? Correcta es lo que va indicando ese ángulo exterior. Ustedes tienen que ser observadores y verificar, ¿no? Si está en lo correcto los ángulos externos que se va indicando. ¿No? Imaginariamente, suponiendo esta línea nada más, pues se va a ir girando. Va a seguir girando, 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 va a llegar un momento que va a llegar hasta acá. ¿No? Y déjense cuenta, pero ¿dónde está ubicado nuestro ángulo? Entonces, si está ubicada esa parte, entonces va a venir en esta posición, va a estar. Y toda se está colocando ahí en esa misma posición. Finalmente, ahí el perímetro se va representando con la letra P. Y ese perímetro, ¿cómo vamos a encontrar? Vamos a sumar. ¿Quiénes? El lado AB vamos a sumar ¿con quién? Con el BC, y también vamos a sumar ¿con quién? Con el AC. ¿No? Sumamos los tres lados para poder ir obteniendo cuánto vale el perímetro. En la clasificación de los triángulos, en primer lugar tenemos de acuerdo a sus lados. Vamos a tener lo que es el triángulo escaleno, ¿no? Quiere decir que todo, o sea, todos sus lados son diferentes. ¿Y cómo se van a dar cuenta? Es que en la figura, mira, ustedes acá observen,
aparece dos líneas, acá tiene la forma de un serrucho y acá está apareciendo un punto. Eso de ahí no es que por gusto nos va mostrando en la figura, nos está diciendo, ¿no? O sea, suponiendo no hay esa definición. Ustedes tienen que deducir, indicar, cada uno de esos lados son diferentes. Y se está observando también con esos símbolos en cada uno de los lados de ese triángulo, ¿no? Pero acá bien claro en la definición también les indica que tiene lados de diferentes medidas. Ya sea de manera gráfica o ya sea de manera escrita, les está explicando. Eso es cuando es triángulo escaleno. Ahora, cuando es triángulo isósceles, ¿qué sucede cuando es triángulo isósceles? Que dos de sus lados van a ser iguales. ¿Cómo yo lo defino? Observen en el gráfico. Mira, uno de los lados estamos observando que hay un punto y otro lado también estamos observando que hay un punto. Cuando ustedes observan de esa forma, si son mismos símbolos, o sea, ya sea un puntito, quizás dos líneas, quizás la forma del serrucho, quiere decir que esos dos lados son iguales. El otro, ¿no?, lado pues va a tener que ser diferente. Como vuelvo a repetirles, acá no necesariamente puede estar indicándome quizás un puntito, hasta incluso puede estar dos líneas. Si está dos líneas, acá también va a estar las dos líneas. Si observamos de esa forma, esos dos lados son iguales. O sea, tiene dos lados de igual medida. Y eso llamamos triángulo isósceles. Ahora, el triángulo equilátero. Nunca olvidarse, en matemáticas se refiere igual. Látero se refiere a los lados. O sea, quiere decir un triángulo de igual lado. Acá, bien claro, en el gráfico también se les está indicando, ¿no? Quizás no está expresando de manera en letras, pero en forma matemática sí, miren. Acá tenemos un lado que vale un punto, el otro lado también vale un punto, y acá también estamos observando el lado vale un punto. Quiere decir que cada uno de los lados tiene la misma medida. Suponiendo vale 15, el otro lado también va a valer 15, el otro lado también va a valer 15. Aparte también, si ustedes se dan cuenta y están observando, se está indicando, ¿no?, los ángulos internos. ¿Qué sucede? Esos tres ángulos internos son iguales, ¿no? Pero como estamos viendo simplemente o hablando, ¿no?, de lados, por eso acá se va a decir que presenta sus tres lados de igual medida. Y lo mismo, mira acá en el triángulo isósceles, ¿qué sucede? Los ángulos, hay dos ángulos internos que son iguales. Pero acá no indica en la definición por qué estamos viendo y nunca olvidamos, estamos definiendo referido a lados. Pero ustedes tienen que deducir también, indicar, ¿no?, si en caso se va a referir a los ángulos internos, también van a ser iguales. 2, de acuerdo a sus ángulos. Tenemos lo que es el triángulo acutángulo. Acá todos sus ángulos internos son agudos, les dice. Quiere decir que son menores que 90 grados. ¿Ya? Cuando hablamos de un triángulo acutángulo, sus ángulos internos son menores que 90 grados. Otro tenemos el triángulo obtusángulo. Que un ángulo interno es obtuso, quiere decir que va a ser menor que 180 grados. ¿Y dónde se va indicando en la figura? Ahí se va observando lo que es el triángulo, el ángulo teta. Y ese es un triángulo obtusángulo. Y tenemos otro, el triángulo rectángulo. Cuando es el triángulo rectángulo, quiere decir que uno de sus ángulos internos vale 90 grados. ¿Ya? Pero acá, miren, la definición aparece un ángulo interno es recto. En otras palabras, les está diciendo que un ángulo vale 90 grados. Y ustedes dirán, pero profesora, yo no observo. Ahí en la figura no hay 90 grados y nunca deben de olvidarse que este cuadrado que ustedes están observando va a representarnos al ángulo de 90 grados.
Ya esa es la forma de representar el ángulo de 90 grados. O sea, ustedes en cuando vean cualquier ejercicio no van a encontrar así. No van a encontrar. Por esa razón, simplemente se representa con este pequeño cuadrado. Y ese triángulo puede modificarse, no necesariamente de esa forma. Hasta el triángulo quizás puede estar de esta forma, ¿no? Puede estar indicándonos y acá va a estar formando un ángulo de 90 grados. Hay algunos, o sea, que lo sombrean ese pequeño cuadrado o simplemente se va indicando, ¿no? La forma de ese cuadrado. Pero nunca olvidarse que 90 grados ustedes no van a observar. Tienen que deducir, indicar que vale 90 grados. Ahí está, ¿no? La clasificación de los triángulos. A ver un momentito. Ya, de ahí vamos continuando, ¿no? Y hay que tener en cuenta que estamos viendo de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos. Tenemos lo que son las propiedades de triángulos. Para cualquier triángulo rectángulo, o sea, cuyos catetos dice van a medir o midan, ¿no? Como son dos, por eso nos dice midan, A y B. Y cuya hipotenusa mida C. Se verifica que lo que ustedes tienen que conocer y saber es este teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras, para que ustedes apliquen, tiene que ser un triángulo recto, ¿no? Que va a formar un ángulo de 90 grados. Y dentro de ello vamos a tener el ángulo teta, lo que es el ángulo alfa. ¿Para qué desarrollamos o quizás se les indica este teorema de Pitágoras? Posiblemente, ¿no? Acá en la figura, ¿no? Donde les esté mostrando, les pueda dar quizás los valores de acá. Esto se llama hipotenusa. En primer lugar hay que saber, ¿no? Esto es hipotenusa. Ya lo voy a representar con la letra H. Bueno, la A, esto va a ser el cateto. Hay dos catetos, ¿no? Cateto. Y esto también es cateto. Puede ser cateto opuesto o puede ser cateto adyacente. Cualquiera de ellos. Ya depende de cuál de los ángulos se va a ir indicando, ¿no? Pero ustedes tienen que saber y indicar que son catetos. ¿Ya? Y uno de ellos posiblemente no los dé los valores, ¿no? Suponiendo el de la hipotenusa y uno de los catetos les da los valores y van a tener que hallar el valor del otro cateto. Y para ellos lo que se aplica es este teorema de Pitágoras. No es que por gusto se les va indicando. ¿Y qué nos dice, no? ¿Cuál es la forma? Esa hipotenusa, ¿no? Como es la C, se eleva al cuadrado y lo van a igualar a ¿quién? A la suma de cada cateto elevada al cuadrado. O sea, A al cuadrado más B al cuadrado. Y ese es igual a ¿quién? A C al cuadrado, ¿no? Es lo que se va aplicando el teorema de Pitágoras. O sea, lo que quiero decir, pueden leerlo de esta forma. A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. O si no, C al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A al cuadrado más B al cuadrado. O sea, hay dos formas de que se pueda ir escribiendo. Ya depende de cada autor de cómo se va a ir indicando, ¿no? O sea, podemos poner, ¿no? Como acá se va mostrando, o si no, también pueden poner C al cuadrado, o sea, la hipotenusa lo van a elevar al cuadrado. Uno de los catetos, ¿no? Lo van a elevar al cuadrado y luego lo van a sumar con el otro cateto y también lo elevan al cuadrado. O sea, dos maneras que se pueda ir indicando. Y ya de ahí ustedes pueden ir moviendo, ¿no? ¿Para qué? Para quizás posiblemente puedan encontrar uno de los catetos o quizás para poder encontrar la hipotenusa. Si queremos encontrar la hipotenusa, se aplica simplemente tal como se va mostrando nuestra
fórmula del teorema de Pitágoras. Pero si nosotros queremos encontrar el valor de uno de los catetos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Suponiendo no nos den el valor de B. ¿No? Suponiendo, entonces, ¿qué van a hacer? Van a poner así, pues C al cuadrado, el A al cuadrado va a venir a este lado a restar, que sería menos A al cuadrado. Y eso va a ser igual a ¿quién? A B al cuadrado. ¿No? Y ahí es lo que vamos a obtener. Y cuando ustedes, ¿no? Para que simplemente nos quede acá el valor de B, nunca deben de olvidarse que este exponente que se va teniendo cuando llevamos al otro lado se va a convertir en una raíz cuadrada. Entonces sería la raíz cuadrada. Yo estoy escribiendo de manera general, pero cuando hay valores, esta diferencia va a salir un solo número. ¿No? Es para que sepan ustedes y tengan en cuenta, ¿no? Y recuerden, nunca olvidarnos, cuando está un exponente, lo llevo al otro lado, se va, en este caso, convertir en una raíz cuadrada. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, ¿no? Simplemente acá es explicarles, ¿no? De cómo se va a ir obteniendo el valor del teorema de Pitágoras, ya sea de cualquiera de ellos, puede ser la hipotenusa o quizás uno de los catetos. No necesariamente del cateto B, puede ser quizás queremos encontrar del cateto A. Lo mismo tienen que hacer, pues ya no van a ponerme acá A, me van a tener que poner acá el valor de B y acá les va a quedar ¿quién? El valor de A. O sea, cambiamos de posiciones, nada más, ¿no? Y acá sería el valor de A. Y ahí encontramos de cuánto vale A. En todo ser triángulo, cualquiera de sus lados es menor, ¿no? Que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia. Acá usted tiene que tener en cuenta, ¿no? Y saber que para poder aplicar el teorema de Pitágoras tiene que ser un triángulo, cosa recto, ¿no? Que uno de sus ángulos va a valer 90 grados. Propiedades, y seguimos, ¿no? Con las propiedades vamos a ir viendo la suma de ángulos internos y externos. Se va mostrando a continuación el triángulo, ¿no? Teniendo en cuenta ángulos internos y también externos, ¿no? Y sabemos, tenemos que saber cuáles son internos, cuáles son externos, ¿no? Se ha ido indicando en los elementos de un triángulo. Internos, pues, es cuando están dentro de ese triángulo. O sea, nosotros tenemos que ir observando de este triángulo, es el que no se ve, de este triángulo, ¿no? Donde estamos observando, el ángulo interno son pues ellos, ¿no? Tanto el ángulo alfa, beta y teta. No necesariamente como se va indicando acá. O sea, van a sumar alfa, beta y teta. Pueden, quizás hay algunos, lo van a decir el ángulo teta, ¿no? Van a sumar quizás con el ángulo alfa, luego van a sumar con quién, con el ángulo beta, y nunca olvidarse que esa suma de los ángulos internos es igual a ¿cuánto? A 180 grados. Eso no deben de olvidarse, ¿ya? Que vale 180 grados. Ahora, la suma de los ángulos externos, mira también para ellos lo que les explicaba en los elementos también, que tiene que tener en el mismo sentido. Mira, nosotros tenemos ahí, se está prolongando la flechita y estamos teniendo ahí el ángulo externo. Entonces vamos a seguir girando, 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 va a llegar a este momento, hasta este de acá, y en este lado va a ser el otro ángulo, ¿no? Y luego va a seguir girando, girando, va a llegar algún momento, va a estar en esta posición, y este es el ángulo que va a formar. Suponiendo, ¿no? Quizás por acá va a estar el ángulo que se les puede decir, suponiendo que acá va a estar quizás Z. Ustedes tienen que ir ordenándolo, ¿no? Tienen que tener en ese mismo sentido para que puedan igualar que vale 360. Y nunca olvidarnos que la suma de los ángulos externos de un triángulo es igual a 360 grados. B. Se va mostrando ahí el triángulo, ¿no? Teniendo en cuenta hay dos ángulos internos y hay un ángulo externo. ¿Y cuál es la propiedad que van a tener que utilizar? Que ese ángulo externo, que es X, lo van a igualar a ¿quién? A la suma
de esos dos ángulos internos, o sea, alfa más teta. Continuamos viendo ahora propiedades adicionales. Se va a ir indicando, ¿no?, algunas propiedades adicionales que ustedes tienen que conocer. Primero se está mostrando lo más conocido como la propiedad de la mariposa. ¿Qué es lo que nos indica? Es la propiedad de la mariposa, que van a sumar, ¿no?, una de las alas, ¿no? Si sumaron esta de la parte ala de lo que es del lado izquierdo, tenemos ahí, ¿no?, la suma de los ángulos internos, o sea, alfa más teta, lo van a igualar con la suma, ¿no?, del otra ala que es del lado derecho, de esos ángulos internos van a sumar, sería m más n, ¿no? Y como tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que esas dos, o sea, esos dos triángulos tienen que ser, o sea, las figuras son iguales. Por lo tanto, lo único que se hace es sumar alfa más teta y lo va a igualar a la suma de m más n. A continuación se va mostrando, o más conocido como la propiedad del pantalón. ¿Qué dice la propiedad del pantalón? Que ese ángulo externo que nosotros estamos observando, que en este caso es la variable x, lo van a igualar aquí a la suma de los ángulos internos, alfa más beta más teta. No necesariamente en este orden, ya jóvenes y señoritas, hasta incluso quizás hay otro, lo van a decir teta más beta más alfa, o quizás teta más alfa más beta, o quizás beta más teta más alfa. Lo importante es que ustedes tienen que sumar esos ángulos internos. Suponiendo, ¿no? Va a haber, quizás hay algunos ejercicios, puede aparecer de esta forma. Suponiendo, van a encontrar acá un ángulo. Poniendo que esté el ángulo omega. No puede aparecer, no me vayan a sumar, jóvenes y señoritas, no me vayan a decir, la profesora dijo tenemos que sumar todos los ángulos internos y lo vamos a igualar al ángulo externo. No me vayan a poner así, que x va a ser igual a ¿quién? Sumamos a alfa más beta, ¿no? Luego sumamos más teta y luego no me vayan a sumar más omega, no me vayan a sumar. Y déjense cuenta dónde pues está, mire ese ángulo omega. Eso de ahí no deben de sumarme ustedes, jóvenes, de acá no deben de sumar. Posiblemente, ¿no?, este ángulo que acabo de poner omega, les pueda poner, o sea, el gráfico puede estar de esta forma. Le vamos a tener así. Le vamos a tener el ángulo alfa, suponiendo el ángulo beta. Por acá vayan a tener el ángulo teta. Y posiblemente por acá les pongan el ángulo omega. Entonces, para que ustedes puedan aplicar la propiedad del pantalón, tienen que encontrar esta parte. ¿Cuánto vale ese ángulo? ¿No? Tienen que tener en cuenta. Ya hay que tener en cuenta y saber utilizar, ¿no?, cómo está representándonos esa propiedad del pantalón. Tenemos otra propiedad adicional que es la propiedad del pescadito. ¿Qué nos dice la propiedad del pescadito? Que nosotros debemos de sumar, ¿no? En este caso se está sumando los ángulos que están en la parte externa, o sea, la parte de la ala, y lo está igualando a la suma de los ángulos internos. O también pueden decir, primero sumamos quizá los ángulos internos, ¿no?, que se encuentran en la figura, lo van a igualar ¿con quién? A los ángulos externos. Es otra forma de ir representando. O sea, lo que quiero decir, pueden leerlo de esta forma, ¿no?, de izquierda a derecha, o también pueden leer de derecha a izquierda. Y cuando van a leer de derecha a izquierda, tienen que empezar después del igual, pues, igual modo en todos, en cualquiera. Quizás acá también igualito, primero quizás van a poner eso de ahí, y luego lo igualan aquí al X. Por algo está representándonos el signo igual. Otra propiedad se va mostrando, simplemente acá se observa hay un ángulo interno y está observándose dos ángulos externos.
La propiedad dice lo siguiente, ¿no? Que debemos de ir considerando, ¿no? En este caso, el 180 se va a sumar con el ángulo interno que se encuentra, que es X, y lo van a igualar a la suma de esos dos ángulos externos, o sea, alfa más teta. Y esas son las propiedades adicionales. Ya una vez visto la parte teórica, vamos a desarrollar los ejercicios de triángulos. El primer ejercicio se va mostrando, ¿no? Y nos dice en la figura, ahí está la figura donde se va indicando, nos pide calcular X. Nos está pidiendo calcular X. Acá en la resolución del ejercicio, ¿no? Pueden ir desarrollándolo. Para la resolución voy a utilizar acá la suma de los ángulos interiores, ¿no? Que es igual a ¿cuánto? A 180 grados. Si nosotros queremos sumar los ángulos interiores de ese triángulo, mira cuál es, pues es esta de acá. Es este triángulo nada más, ¿no? Lo que voy graficando. Este ángulo nosotros tenemos que saber cuánto vale. Bueno, acá sabemos que vale 60. Bueno, acá nos falta todavía saber cuánto vale ese ángulo. Lo que quiero decir es que hay dos ángulos que nosotros no sabemos cuánto vale. Es lo primerito que tienen que hacer ustedes. Hubiera sido fácil, ¿no? De poder ir sumando, suponiendo haber estado acá quizás escrito, por ejemplo, acá 30 grados, y por acá, por ejemplo, este de acá está escrito, por ejemplo, 35 grados. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos sumado 60 más 30 más 35 y indicábamos la respuesta, ¿no? O sea, de manera directa, pero como nosotros no sabemos de cuánto valen esos ángulos, vamos a tener que hallar. ¿Y cómo van a desarrollar? Nunca deben de olvidarse, ¿no? Si bien no me equivoco, la semana pasada hemos estado viendo, ¿no? O lo que se refiere a lo que es en este caso, el ángulo llano, ¿no? ¿Y a qué llamamos ángulo llano? El ángulo llano es o sea, tenemos ahí la recta que va a formar un ángulo de ¿cuánto? De 180 grados. ¿Y dónde vamos a utilizar? En esta parte. Acá voy a prolongar y todo ello, ¿cuánto va a tiene que sumar? 180 grados. De igual modo, ¿dónde? Esta parte. Todo ello es la mitad de una circunferencia que también vale 180 grados. ¿No? ¿Y cómo se ha obteniendo? Pues 180 menos 140 sale 40 grados. Ahora el otro que estamos observando se tiene 180 grados y acá tenemos X. Y como no sabemos cuánto vale X, se está poniendo 180 menos X, este ángulo. Ahora sí, ya tenemos los ángulos internos que nosotros queremos saber cuánto vale. Miren acá, ¿no? Lo que estoy indicando. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que sumar. 60 más 40 más 180 menos X. Acá como tenemos 180 menos X, por eso se está poniendo ahí menos X. Y ese es igual a ¿cuánto? A 180 grados. 60 más 40 sale 100. El menos X va a bajar, este 180 baja, este 180 está viniendo a este lado a restar, por eso se pone menos 180. 180 menos 180 sale 0. Y 100 menos X se está volviendo a escribir. Y nunca deben de olvidarse que la variable, ¿no? Donde se va indicando, se va mostrando, debe de ser positivo. Mira, ¿qué observamos acá? Es negativo. Entonces, para que se convierta positivo, ¿qué vamos a hacer? Lo tenemos que llevar al otro lado. Y se va a cambiar de signo, o sea, se convertiría en X positivo. Entonces, 100 grados es igual a X y eso sería la respuesta de la solución del primer ejercicio. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas.
¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya nunca deben de olvidarse, ¿no? Mire, si se han dado cuenta, tenemos que recordar o saber en un tema anterior. ¿Y cuál es el tema anterior? Esto de acá. Este es un ángulo llano. Quiere decir, ¿no? Que vamos a tener la mitad de una circunferencia que vale, ¿cuánto? 180 grados. Esto de acá es importante, ¿no? Para poder desarrollar y encontrar, ya en este caso nos ha servido para poder encontrar cuánto vale el ángulo interno. Tenemos otro ejercicio, 2. Calcular M. Y se va mostrando la que es la figura de un pescadito. Para ello, ¿no? Nosotros tenemos que recordarnos la propiedad del pescadito. ¿Qué nos dice? Que debemos de sumar esos ángulos externos, o sea, lo que son de la ala, y lo vamos a igualar a los ángulos internos. O puede ser lo contrario también, ¿no? Podemos sumar lo que es los ángulos internos y lo vamos a igualar aquí a la suma de la parte de las alas. Desarrollando de acuerdo a la figura, ¿no? Se va mostrando. Vamos a tener que indicar, ¿no? Primero, ¿qué nos dice? Sumen las alas. En este caso tenemos el número 32. Lo vamos a sumar más ¿quién? Más 41. Y lo igualamos ¿a quién? A la suma de los ángulos internos. En este caso tenemos el ángulo M. Lo vamos a sumar más ¿quién? Más 19. M más 19 grados. 32 más 41. Sumando, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la suma? ¿Cuánto es la suma? Muy bien, 73. Y eso lo vamos a igualar a ¿quién? A M más 19. Luego, ¿qué van a hacer? El número 19 que está sumando va a venir a este lado a restar, que sería 73 grados. Lo vamos a restar menos 19 grados. Y eso es igual a ¿quién? A M. ¿Cuánto es 73 menos 19? Poniendo ahí 54, muy bien. Era 54, sí sale 54 y van comprobando. 9 más 4 sale 13. Pongo 3, llevo 1. 1 más 1, 2. 2 más 5, 7. Muy bien. ¿No? Sale 54 grados. Bueno, necesito poner grados y eso es igual a ¿quién? A M. Por lo tanto, eso sería la respuesta. Esto de acá es la respuesta. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Cerca ninguna. Vamos continuando con otro ejercicio. Tenemos ahí 3, nos dice calcular teta, ¿no? Y se va mostrando ahí la figura de la mariposa. Y veamos en la resolución. Antes de ver, ¿no? Estamos observando, ¿no? Ahí está apareciendo el ángulo que nos pide ayer. Y bueno, lo demás son números, ¿no? Y está apareciendo. O sea, tiene que aparecer nuestra figura de acuerdo al ángulo que nos está pidiendo ayer. No necesariamente teta, puede estar alfa, quizás posiblemente también Z, no depende ya del ejercicio, de cómo está planteado.
Para su desarrollo, ustedes de acá tienen que recordar, ¿no? ¿Qué cosa? La propiedad de la mariposa. ¿Qué nos dice la propiedad de la mariposa? Que deben de sumar esos ángulos internos que se va teniendo, que sería alfa más teta. Mira, déjense cuenta, ¿no? En qué posición se encuentran esos ángulos internos, ¿ya? Posiblemente que quizás pueda que por ahí aparezca otro ángulo por acá, entonces no van a tener que, o sea, no van a poder utilizar esa propiedad de la mariposa, pues. Ya tienen que tener en cuenta de en qué posiciones se encuentra. Sumamos alfa más teta es igual a m más n. Desarrollando de acuerdo a la figura, se va a ir escribiendo. Vamos a ir escribiendo. Yo primero uno de los lados, que en este caso sería teta, más 47. 47 grados. Este es igual 70 más 29. 70 grados más 29 grados. Acá teta más 47 no se puede realizar, porque uno es el ángulo que no conocemos y ahí el otro que nos va mostrando. No podemos ir. Al otro lado sí nosotros podemos ir sumando, ¿no? Que sería 70 más 29. ¿Cuánto es? Lo voy a ir leyendo, parece que van escribiendo. Bueno, han puesto 99, muy bien. ¿No? Que si sale, pues ahí 99 se suma. ¿Qué hacen luego? El número 47 que está sumando va a ir al otro lado a restar, que sería teta es igual a 99. Lo vamos a restar menos 47. ¿Y cuánto es 99 menos 47? Muy bien, van participando, sale 52. Ya yo estoy tomando en cuenta, también y anotando, ya de quienes van participando, también los que van escribiendo a través del chat. 52 grados. Ya nunca olvidarse que cuando ustedes ven el tema de geometría, tienen que ir considerando grados. Ese pequeño circulito que ustedes observan, ¿no? En la parte superior del número, no un costado del número, se refiere a grados, ¿ya? 52 grados. Y por lo tanto, esto de acá sería la respuesta porque nos está pidiendo calcular teta. ¿Ya? Le voy a poner simplemente el RPTA. Eso sería la respuesta. Seguimos desarrollando. 4. Determinar X. Se va mostrando ahí la figura, ¿no? Antes de ello, ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué figura? Pues nos va representando. En este caso se va observando a lo que es el pantalón, la propiedad del pantalón. Estamos observando que acá, ¿no? Ahí mira, estoy graficando, eso de ahí es una propiedad del pantalón, ¿no? Que en este caso se observa que es, bueno, un poco más grande y hay otro más pequeño, ve. Estamos ahí, estoy graficando y se está observando que también esa es la propiedad del pantalón. Pero como bien saben, primero hay que observar de la parte del color celeste que he resaltado, ¿no? Imaginariamente, esta de acá, esta línea que acabo de borrar, lo que había hecho de la roja, vamos a borrarla,
¿no? Y como bien saben, para poder desarrollar debemos de saber cuánto vale este ángulo. Porque la propiedad del pantalón decía de esta forma, ¿no? O nos dice lo siguiente, que debe de haber acá un ángulo, también acá debe haber un ángulo y acá también un ángulo y luego un ángulo externo. Y en esa figura ahí nos falta todavía, entonces, ¿no? Pero antes de ello se está mostrando ahí la propiedad del pantalón, donde nos dice que ese ángulo externo va a ser igual a ¿quién? A alfa más beta más teta. Lo que les decía es, ¿no? Que nos falta encontrar es esta parte, este ángulo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para ello ustedes tienen que recordarse lo que es el ángulo llano. ¿A qué me refiero? Que va a formar un ángulo de 90 grados. ¿Dónde? Todo ello. ¿No? Mira, si no alcanza, simplemente ustedes tienen que ir prolongando. ¿Y eso cuánto vale? 180 grados. ¿Y cómo van a obtener este ángulo? ¿Cómo van a obtener? Van a restar 180 grados menos 100. ¿Cuánto sale? 80. Y ahí está, se va mostrando. Voy a borrarlo. Ahí está el ángulo que vale 80 grados, porque sumamos 80 más 100, sale 180 grados. Ahora sí, ¿no? Cuando ya tienen así todos los ángulos, ¿no? Necesarios según la propiedad, ustedes lo que tienen que realizar es ya empezar con el desarrollo. ¿Y cómo van a desarrollar? Primero, o sea, yo lo voy a desarrollar como si fuera un rompecabezas, voy a hacerlo por partes, ¿no? Comienza en un rompecabezas, se va sacando así por partecita, ¿no? Luego que se juntan, ¿no? Pero en este caso, para la resolución, simplemente yo lo voy a sacar el pequeño pantalón, ¿cuál de ellos? Lo voy a resaltar para que se den cuenta, ¿no? Es esta de acá, de esta figura, esa de ahí se ha sacado acá. ¿Para qué es acá? Para formar una ecuación, ¿no? Y según, ¿cómo voy a formar mi ecuación? Según la propiedad que me indica, pues, ¿no? Que el ángulo externo es igual a ¿quién? A la suma de los ángulos internos. O puede ser también la suma de sus ángulos internos es igual a la que es el ángulo externo. Bueno, en este caso yo lo estoy sumando los ángulos internos, o sea, A más B más X es igual a ¿cuánto? A 120. Y eso voy a decir que va a ser mi primera ecuación. ¿Qué voy a hacer luego? Ahora voy a sacar, ¿no? Ya la que es la parte, o sea, más grande, ¿no? Todo ello. Esto también se va considerando ya la parte más grandecita del pantalón, ¿no? La línea roja que ustedes observan, eso de ahí no van a considerar, ¿no? Lo que van a considerar es simplemente del color amarillo. Y eso es esto, ¿ve? Ahí tenemos el ángulo de 80 grados. Y el ángulo externo que es 120. ¿Cuál nos falta? Encontrar el A más A, nos sale 2A. B más B, nos va a salir 2B. ¿No? Ya estamos completando, ya está todos los datos que nosotros necesariamente necesitamos. ¿Qué es lo que vamos a realizar luego? Formar nuestra ecuación. ¿Y cómo voy a formar? Según la propiedad. En primer lugar, voy a sumar mis ángulos internos, así como en el anterior. Primero es sumar mis ángulos internos y le igual al ángulo externo. El ángulo interno es 2A más 2B más 80 grados es igual a 120 grados. Seguimos todavía desarrollando porque podemos reducir 2A más 2B es igual a ¿quién? A 120 grados menos 80 grados. ¿Y cuánto es 120 grados menos 80 grados? Nos sale 40 grados. 2A más 2B es igual a 40 grados. ¿Qué hago luego? El 2A, ¿no? ¿Y quién más? El 2B y el número 40, cada uno de ellos nosotros lo podemos dividirlo entre 2, cada uno de ellos. Entonces lo vamos a dividir. 2A entre 2 nos va a salir A y 2B entre 2 nos sale B y 40 entre 2 nos sale 20. Ahí está, ¿ve? A más B es igual a 20 grados. ¿Y qué voy a decir? Va a ser mi segunda ecuación. ¿Qué hago luego? Voy a reemplazar, o sea, la ecuación 2 vamos a reemplazar en la ecuación 1. ¿Y cómo está formada la ecuación 1? A más B más X dice es igual a 120.
Tenemos que en la ecuación 2a más b, ¿cuánto vale? 20. Se está indicando b. A más b vale 20. Entonces voy a escribir 20 más x es igual a 120. ¿Qué hago luego? Este valor de 20 que se está sumando va a ir al otro lado a restar y nos va a quedar acá x va a ser igual a 120 menos 20. ¿Y cuánto es 120 menos 20? Sale 100. X es igual a 100 grados. Acá no es necesario saber o encontrar cuánto vale A y cuánto vale B. ¿Por qué? ¿Qué nos pide hallar o determinar? En este caso nos pide determinar X. ¿No? En otras palabras, simplemente les está pidiendo calcular X. ¿No? Y para ello es lo que nosotros hemos ido sacando, ¿no? Por partes, para formar nuestra ecuación. E ir reemplazando y para poder encontrar, ¿no? Ya depende de la variable que nos pide calcular. De esa forma es lo que se va desarrollando si ustedes tienen, ¿no? La figura. No necesariamente quizá les pueda aparecer así 2 pantalones, hasta incluso puede aparecer más pantalones. ¿No? De igual manera, ustedes tienen que ir sacando, utilizando y formar su ecuación y así van a ir reemplazando para que puedan encontrar ya el valor que se les pide calcular. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. Parece que ninguna, vamos continuando, vamos a ir viendo más ejercicios para aprender. Tenemos ahí el ejercicio 5, nos dice calcular teta. Se va mostrando, ahí el triángulo, tenemos 2 ángulos internos y un ángulo externo. Veamos en la resolución. Para ello ustedes tienen que recordar y hemos ido viendo, ¿no? Ahí la propiedad que nos decía que ese ángulo exterior va a ser igual a ¿quién? A alfa más teta. Según la figura, ¿no? Que nos piden, vamos a tener que hallar. Voy a ir escribiendo. Tenemos nosotros en esa figura el ángulo externo, bueno, es teta, ¿no? Y los ángulos internos, ¿quiénes son? Está el 62 grados, lo voy a sumar más ¿quién? Más 20 grados. ¿Y cuánto es 62 más 20? 82 grados. Y eso ya sería la respuesta. Porque nos pide calcular teta. Y eso sería la respuesta, ¿no? El RPTA. Acá, si se dan cuenta, en todos los ejercicios yo les estoy mostrando, ¿no? Qué propiedades se está utilizando para poder encontrar la respuesta. Vemos otro ejercicio. Tenemos el ejercicio 6, nos dice calcular X. Y se va viendo los ángulos internos, ¿no? De un triángulo. Para ello, ustedes tienen que recordar que la suma de todos los ángulos internos es igual a 180 grados. Nunca deben de olvidarse que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Ahora, según la figura, vamos a ir escribiendo. En primer lugar, vamos a escribir, por cualquiera pueden empezar. Por ejemplo, yo voy a empezar con 5x. Lo voy a sumar más 40 y finalmente más 70. 40 grados más 70 grados. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? 180 grados. Acá vamos a seguir reduciendo 5x más 40 más 70 sale 110. 110 grados y este es igual a 180. Tenemos ahí 5x. Este es igual a 180. ¿No? El 110 que está sumando va a venir a este lado a restar, que sería menos 110. 5x
Esto va a ser igual, 180 menos 110 sale 70. 70 grados. Luego, ¿qué hago? El 5 que está multiplicando va a ir al otro lado a dividir, que sería 70 entre 5. ¿Cuánto es 70 entre 5? 5 por 4, 20, pongo 0, llevo 2, 5 por 1, 5 más 2, 7, 70. Muy bien, 14 sale. ¿Eh? Acá sería, el valor de X vale 14. Por lo tanto, esto sería la respuesta. El RPTA. De esa forma es lo que ustedes tienen que ir obteniendo el resultado. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta. Parece que ninguna, ¿no? Ya ustedes, depende de cualquier ejercicio, ¿no? Donde va apareciendo, tienen que ir desarrollando, ¿no? Y también recordar las propiedades. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Si en caso, ¿no? tuvieran alguna duda, van consultando de manera personal para poder ayudarles las dudas que ustedes puedan ir teniendo. Nos estaríamos viendo en las siguientes clases. Hasta luego, jóvenes y señoritas. Muchas gracias por su atención. Gracias, Miss. Muy buena clase. De igual manera, hasta luego. Hasta luego con todos.